Bienvenidos a mi nueva casa. Pues eso, me mudo, digo adiós a Brooklyn y digo hola a Manhattan. La verdad, siempre que estoy en un nuevo apartamento pienso que la próxima mudanza va a ser para un sitio mejor y creo que en este caso sí de verdad va a ser para un sitio un tanto mejor. Los motivos por los cuales nos vamos son dos. En primer lugar, nosotros trabajamos en el Upper East Side y tardamos 1 hora y cuarto en ir y otra hora y cuarto en volver. Estamos hablando de 2 horas y media al día cada vez que trabajamos. Y el segundo motivo, y quizás el más importante, es porque hemos tenido un problema serio de convivencia con la tercera persona, la tercera roommate. Así que esto se ha vuelto insostenible y es hora de buscar nuevos lugares. Aún así me da bastante pena tener que dejar ya que he sido un apartamento en el que he vivido 1 año y medio. Llevo viviendo 2 años en Nueva York y es un apartamento que siempre que todo el mundo viene me había dicho que tenía muchísima suerte porque es una habitación gigante, con muchísima luz. Pero bueno, las cosas cambian y es el momento de cambiar. Me estoy mudando con mi otro compañero de piso a un apartamento de 2 habitaciones. No os voy a negar, han sido muchísimas semanas de estrés, de estar durmiendo poco. Aquí en Nueva York concretamente te piden un montón de documentación y es un montón de estrés para que te acepten el poder trasladarte a ese piso nuevo. Pero bueno, ha llegado el momento. It's moving day. Bueno, literal que ya hemos traído todos los muebles que íbamos a traer de la antigua casa. Nos faltan algunas cosas, pero bueno, poco a poco ya lo vamos teniendo. Bueno, pues esta es la nueva casa. Ahora mismo hay un montón de cajas, un montón de desorden y la verdad es que queda muchísimo por hacer. Obviamente llegar a un nuevo lugar sientes como estas vibras de nuevas cosas van a pasar, de nuevos comienzos, ¿no? Pero es un poco agobiante. Antes éramos 3, ahora vamos a ser 2, así que los gastos van a ser muchísimo más, pero creo que vamos a ganar en condiciones de vida, así que vamos a ponernos a organizar un poco, despejar esto. Ya han pasado 2 días desde que me mudé. Todavía sigue todo siendo un desastre, además que he trabajado. Y una de las cosas que más me preocupa es esto. No tengo ningún tipo de privacidad, así que lo que vamos a hacer es... me estoy dando cuenta, tío, de que hay aquí un agujero. Un agujero muy raro, como... Hostias, tío, ¿qué es eso? ¿Será de una bala? Bueno, me he mudado a Washington Heights, en un barrio bastante tranquilo. Pero bueno, espero que no sea de una bala, tío, ya me estoy cagando. Wow. Bueno, una de las cosas más importantes para mí es la privacidad. Llevo 2 noches ya durmiendo aquí. Además, no quiero que nadie me vea los huevinchis cuando me cambio o vea algo que no debe, así que voy a instalar unas cortinas para tener un poco más de privacidad. Yo la verdad es que no soy nada manitas, así que voy a seguir un tutorial. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya han pasado varios días desde la mudanza. Ha llegado una nueva cama, ya que esta se rompió. Voy a reorganizar todo. Este es el mueble de la tele, nos ha costado unos $90. Como pueden ver, las puertas no encajan del todo bien, o sea, está como desnivelado. Funciona, que es lo importante. Ya más o menos lo que viene siendo el muñeco, como diría mi abuela, está armado. Lo último que quedaría es el sofá.
Y es que la cosa es que ha sido lo último en llegar. Por eso tampoco quería grabar el vídeo hasta que no llegara el sofá, para que vierais más o menos cuál es el resultado final. No sabía que echaba tanto de menos un sofá. Muchas veces he querido llegar, sentarme a ver la tele, una serie, ponerme a leer algo, y echaba de menos el sofá y estaba un poco molesto porque la verdad es que ha llegado una semana después de lo esperado. Pero bueno, aquí está y lo vais a ver conmigo. Alexa, pon La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal. Esto. Tenemos un problema. El sofá es demasiado grande. Pues lo que viene siendo el sofá ya está armado. He tenido que quitarle los brazos al sofá. Si ya le ponía los brazos no daba espacio, ni para entrar a mi habitación, ni para entrar a la cocina. Tiene bastante problemas, por ejemplo, de ancho. Es bastante ancho, valga la redundancia. Que sí que es verdad que para un piso tan pequeñito como este, quizás no es el sofá más indicado. Pero chico, ahora mismo es lo que tenemos y tenemos que jugar con lo que tenemos en casa. He adaptado un poco con lo que he podido el diseño, pero bueno, es lo que hay. Quizás en el futuro, quién sabe, o nos mudamos de casa o compramos un nuevo sofá. Dicho esto, creo que estamos listos para ver el resultado final de cómo ha quedado la casa. ¿Estáis listos? Y aunque todavía quedan algunas cosas por hacer, este es el resultado de cómo ha quedado mi nueva casa. No os voy a mentir, estoy muy contento porque creo que con muy poquito hemos creado un ambiente bastante acogedor. Y sé que algunos os estaréis preguntando cuánto cuesta este apartamento. Pues os diré que estamos pagando unos $2.500 al mes, es decir, que 1.250 cada uno. Lo cual sí que es verdad que es una subida de 150, ya que yo antes pagaba 1.100. Pero actualmente estoy en Manhattan, por lo que todo me queda bastante cerca. De hecho, ahora tardo 25 minutos en llegar a mi trabajo. Además, que os voy a decir una cosa, 1.250 por una habitación aquí en Nueva York es bastante barato. Solo deciros que hay muchísimas zonas aquí en Manhattan que la habitación puede llegar hasta los 2.000, 2.500 y en Brooklyn unos 1.500, 2.000. Y sé que este ha sido un vídeo bastante distinto a los anteriores, pero quería contaros mi aventura en las últimas semanas. Y no voy a dejar pasar por alto todo el crecimiento que ha tenido el canal en estos días. Ha sido de locos. Ya hemos superado los 300 suscriptores y vamos de camino a los 500 y pronto los 1.000. Si se has llegado hasta aquí, déjame un like. También dejadme en los comentarios qué os parece la decoración y si creéis que he hecho un buen cambio. Y no olvides suscribirte, que me hace muy feliz y me ayuda a crecer, hombre. Yo por el momento me voy a tomar un café en mi nueva casa. ¡Chao!